Aleluya, Señor. Vamos a estar en pie, mis amados, para oír palabra de Dios. Le ha placido al Señor que sea en los labios de nuestro hermano Eric Trinidad. Que están, Señor, la palabra que tú y yo necesitamos. Así que para mí es de gozo y un privilegio presentar a nuestro copastor en la exposición del mensaje de la palabra del Señor. Nuestro hermano Eric Trinidad con nosotros. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aprovechando que están en pie, vamos a buscar en la palabra del Señor el libro de Romanos. Vamos a considerar del mismo el capítulo 8, los versículos del 15 al 18. Romanos, capítulo 8, versículos del 15 al 18. El tema que estamos trabajando en el mes es somos coherederos por Cristo. Y en esa línea nos vamos a dirigir. Romanos 8, versículos 15 al 18, dice la palabra del Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, Dios grande y poderoso, Dios bueno y eterno, te doy gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que me concede de poder exponer tu palabra. Señor, tu palabra es vida, tu palabra no torna atrás vacía, tu palabra alumbra nuestro camino. En esta hora yo te pido, Señor, que tú hables al pueblo de la misma manera en la cual tú trataste con mi corazón. Gracias, Padre, gracias, Dios. Yo sé que así ha de ser porque tu palabra es poderosa. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, pueden sentarse. Agradezco a Dios y a nuestro pastor esta oportunidad. Vamos a exponer la palabra, voy a exponer la palabra bajo el título Apasionados por la herencia. Apasionados por la herencia. Mire, en días pasados, mi familia, parte de mi familia, por parte de mi esposa, pues, se fueron de excursión. Yo no fui. Ella se ríe. Se fueron de excursión porque usted sabe, donde yo vivo, ¿verdad? Que yo en mi casa sabe, que en la parte de atrás hay una quebrada o un riachuelo. Entonces, yo le digo con toda honestidad, yo hace 15 años que vivo en el mismo lugar. Desde que me casé, yo vivo 15 años en el mismo lugar y yo nunca he bajado. Nunca he ido. Entonces llevo 15 años escuchando los cuentos de mi esposa y, ¿verdad? Y su familia, y que cuando eran niños, que ellos bajaban, y habían charcas y se mojaban, etcétera. O sea, y vamos un día, y yo nunca voy, yo nunca he ido. Entonces, el lunes pasado, hace menos de una semana fue este evento. El lunes pasado ellos deciden ir, ¿verdad? Mi cuñada, la esposa, la hermana de mi esposa, yo había bajado, ¿verdad? En varias ocasiones. Y, pues, nos invitaron a ir y mis hijos se emocionaron. Bueno, realmente mi hija no se emocionó tanto, pero fue. Entonces, bajo mi esposa, bajo mi nena, bajo mi nene, bajo mi cuñada y su esposo, mi sobrino, bueno, hicieron una excursión y bajaron
porque ellos iban a mojarse en la quebrada, etcétera. No, peor. Entonces, ¿qué sucede? Me invitan a mí y yo estuve así de ir por aquello. Y después le digo a mi esposa, no, hombre, yo tengo cosas que hacer. Inclusive estaba ya trabajando en mensajes, etcétera. Y yo no puedo ir, de verdad. Entonces ya eran pasadas las 5 de la tarde. No, que vamos, que está oscureciendo tarde, que vamos, que es un ratito, que etcétera. Y se fueron. Y yo me quedé en mi casa. Entonces, cuando mi esposa va a salir, yo le digo, para de ahí. Me dice, llévate el celular. Le digo, llévate el celular. Ah, es verdad. Y oye, se llevó su celular. Y se fueron. Pasan 15 minutos, pasan 30 minutos, pasan 45 minutos, pasa una hora, pasa hora y media. O sea, y ya como pasada, como las 7 de la noche, mi esposa me llama, ¿verdad?, al celular y me dice, necesito que me hagas un favor. Y yo, ¿qué pasó? Vete a la terraza y grítanos que estamos perdidos. Entonces, se desorientaron y no podían salir. ¿Y a quién acudieron? Me acudieron a mí. Hay que estar bien perdido para pedirme dirección a mí, ¿sabes? Hay que... Cuando mi familia se doblegó a pedirme una dirección, yo dije, realmente están bien perdidos, pastor. Yo dije, están bien perdidos, están desesperados ya. Y empiezan, entonces yo le digo a mi esposa, a todas estas, yo le digo, no, yo no voy a perder el caché, yo no voy a ir a la terraza a gritar para que me escuche todo el mundo, no, por favor, que estamos perdidos. Y yo salgo a la terraza, entonces le digo, no, griten ustedes primero, griten ustedes primero, y yo respondo. La cuestión fue que empezamos con esa dinámica de gritar y gritar y gritar. La cuestión del caso es que yo le decía a mi esposa, bueno, yo los escucho ya cerca, porque ellos estaban para que subieran por el terreno de nosotros, tú sabes. Entonces yo digo, lo escucho cerca, digo, y yo le digo, sigan directo. Entonces, la cuestión del caso es, me enganchaban. Y llega un momento que estaban tan cerca que sin ellos gritar yo los escuchaba, en la terraza de mi casa los escuchaba. De momento no los escucho más. Y mi esposa me llama, dinos ahora. Y yo, bueno, pues grita. Y cuando gritaron, ahora los escucho más lejos todavía. Y la noche iba cayendo, imagínate, ya pasaba las 7 de la noche, ya eran como las 7:20, ya realmente estaba de noche. Entonces empezaron a desorientarse, ya estaban desorientados, no sabían cómo salir de allí. Y yo, pues entonces, le digo a mi esposa, no te preocupes, yo voy a bajar al río, a la quebrada, yo voy a bajar y prendo la linterna del celular y les hago así, les grito, a ver si saben dónde yo estoy y se dirigen hacia mí. En 15 años yo no había bajado, créanme, en 15 años. Y cogí y bajé y ya era de noche y prendo el flashlight del celular y voy así. Cuando, ¿verdad?, llego a la quebrada y empiezo a brincar piedra, en una, ¿verdad?, siento que algo se mueve. Cuando apunto con el flashlight había una serpiente. Créame, tengo la foto de la serpiente en el celular para que me crean. Había una serpiente. En ese momento digo, serpiente familia. Yo creo que pueden vivir sin mí. Entonces, la serpiente ahí, y yo pienso en mis hijos. Y dije, no, pero mis hijos están, tú sabes. Y cojo por ahí, le paso por el lado a la serpiente y sigo caminando. De momento le digo, lo llamo y le digo, grítenme, porque yo estoy acá abajo. Pero cuando gritan, yo le dije, mira, van a salir por arriba, por el otro lado de la montaña, arriba van a salir por allá, porque van subiendo. Efectivamente. Ellos, ¿verdad?, literalmente salieron por el otro lado, ¿verdad?, de la montaña, por donde vive nuestra hermana Delia, por allá arriba salieron, por el otro lado. Salieron por allá, entonces la cuestión del caso es no talcarse. Ya yo estaba en el río, ya habían salido de la calle, entonces el que estaba abajo era yo. Ahí he visto una serpiente y lo más malo de esto es que cuando usted ve una serpiente en la oscuridad, todas las ramas parecen serpientes. Todo parece que se mueve. Y dije, bueno, yo tengo que salir de aquí. Apagué el flashlight y subí que aquello, bueno, yo no me caí por obra y gracia de Dios. Entonces fui en la guagua y lo rescaté, Lo rescaté, imagínense, acudieron a mí. Mire, ¿a qué punto yo quiero llegar? Le explico.
Con nosotros, con el ser humano, pasó básicamente lo mismo. Cuando la raza humana se desvió, Dios hizo todo lo necesario para hacerle volver de su mal camino. Incluso se introdujo en nuestro mundo, decidió él mismo bajar al río, en la figura de Cristo, para reconciliarnos con Él. Entre tanto, la serpiente siempre se presenta para tratar de desviar el propósito divino. Solo a través del sacrificio de Cristo obtenemos salvación, y solo a través de ese sacrificio somos aceptados dentro de la familia de Dios. Ahora bien, la Biblia dice mucho más. La Biblia dice que seremos participantes de la misma herencia otorgada a Jesucristo. Así que, ¿qué implica ser parte de la familia de Dios? ¿Y qué nos asegura nuestra herencia? Pues vamos a entrar de lleno al mensaje. Apasionados por la herencia, ese es el tema. Miren, desde los primeros días de Israel, las leyes que determinaban el paso del patrimonio familiar de generación en generación estaban entre los principios culturales más importantes dispuestos o escritos, ¿verdad?, en la ley de Moisés. Las tierras y las posesiones familiares no se podían vender ni traspasar fuera de la línea familiar. En casos extremos en que la tierra se debía vender para evitar una quiebra desastrosa, pues la ley incluso estipulaba la garantía de una posible devolución de la propiedad de la familia, ¿verdad?, durante los años de jubileo. Eso usted lo puede encontrar en Levítico 25. Así que la herencia familiar era extremadamente valorada por todos. Vuelvo y repito, la herencia familiar era extremadamente valorada por todos. Todos entendían muy bien el deber de conservar intacto el legado de la familia. Por eso es que si usted va a la palabra, en 1 Reyes 21, usted va a encontrar que Nabot le dijo a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Así que el traspaso de la herencia familiar en Israel lo determinaba un principio conocido como la ley de la primogenitura. Nuestra hermana Nancy habló de esto el miércoles. Significaba que el primer hijo recibiría una doble porción del legado familiar, el hijo mayor. La primogenitura no solo incluía esa cantidad extra de riqueza, sino que también incluía la responsabilidad a ese hijo mayor de ser la cabeza sobre todo aquel que quedaba en la familia, ¿verdad?, inmediatamente al morir el padre. Así que el hijo mayor quedaba como administrador principal de toda la familia. Ahora bien, la Biblia dice lo siguiente. Si usted va al libro de Juan, capítulo 3, versículo 35, dice: el Padre, refiriéndose a Dios, el Padre ama al Hijo, refiriéndose a Cristo, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Así que Cristo es el unigénito de Dios, al cual le han entregado todas las cosas. Adicional, la Biblia lo identifica como nuestro hermano mayor, y Él, en su misericordia, Jesucristo en su misericordia, ha decidido compartir su herencia con aquellos que le reciben como Salvador. ¿A qué me refiero? Si usted va en su Biblia al libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7, dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué tremendo! La Biblia dice en estos versículos que a través de Cristo, solamente a través de Cristo, el Padre nos adoptó. Y este término de adopción es muy importante. ¿Por qué? Porque los hijos adoptados son hijos escogidos. Escuche bien. Los hijos adoptados son hijos escogidos. Eso no es el caso de los hijos biológicos, me explico. Ocurren embarazos inesperados, pero no ocurren adopciones inesperadas. Yo por lo menos no me he enterado de ninguna. Existen embarazos inesperados, pero no existen adopciones inesperadas. Así que en un caso de adopción, los padres pueden elegir el género, el color, la ascendencia, ¿verdad? Pero cuando seleccionan a un niño o a una niña en particular, es porque a esa criatura ellos han decidido que la quieren en su familia. Así que, a través de Jesucristo, dice la Biblia, que Dios nos adopta y a través de Jesucristo Dios nos trae a su familia. Dios vio todas las, y escuche bien, Dios vio todas nuestras vidas de principio a fin. Dios vio nuestras vidas desde el parto hasta el coche fúnebre y a pesar de lo que vio, aún estaba convencido de adoptarnos, como dice Efesios 1:5, como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué grande y qué bueno es Dios. Por eso ahora podemos vivir como hijos que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. En realidad, esto es así de sencillo. Escuche bien. Aceptar la gracia de Dios es aceptarle la oferta de ser adoptados dentro de su familia. Sin embargo, la adopción es tanto horizontal como vertical. Al ser parte de la familia de Dios, entonces también somos parte de su iglesia, con todos los beneficios, pero con todos los deberes y responsabilidades que corresponden al ser parte de la misma. ¿Qué implica entonces ser parte de la iglesia del Señor? Pues veamos entonces qué dice la palabra. ¿Qué implica ser parte de la iglesia del Señor? Mire, las familias de la tierra tienen corta vida. La institución, ¿verdad? Las familias de la tierra tienen corta vida. ¿Por qué? Porque por más que usted perdure como familia, y hágalo, o hagámoslo, por más que usted perdure como familia, al fin de cuentas, a la larga, la muerte siempre nos va a dividir. Así que las familias de la tierra tienen corta vida. Sin embargo, la familia de Dios es eterna. Jesús definió a su familia según la fe y no según la carne. Dice Marcos 3:35, Jesús hablando, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, Jesús dijo, todo el que hace la voluntad de Dios es mi familia. Una creencia común identifica a los miembros de la familia de Dios y un afecto común nos une. Pablo, el apóstol Pablo, ofreció a la iglesia esta regla para las relaciones interpersonales. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Por eso usted y yo nos tratamos como hermanos, porque usted y yo nos tratamos con amor fraternal. Resulta extraño entonces que algunas personas gusten, escuche bien, algunas personas gustan de la sombra de la iglesia, pero se rehúsan a echar raíces en la iglesia. Dios sí, iglesia no. Hay personas que le atraen los beneficios de la iglesia, ¿verdad?
pero se resisten al compromiso. Hay personas que les gusta la música, les gusta el mensaje, les gusta sentir la conciencia limpia, pero desean mantener abiertas sus opciones y no se comprometen necesariamente con la iglesia, así que no se comprometen con ser parte de la familia del Señor. ¿Por qué? Porque posiblemente en su mentalidad está en no perder ninguna oportunidad, pero para mí ya la perdieron. Aleluya. Sí, yo digo que la perdieron porque yo creo, ¿verdad?, que sin la iglesia se pierde la herramienta asignada por Dios para que usted y yo podamos promover su nombre aquí en la tierra. Ahora bien, ¿qué se espera de nosotros como iglesia del Señor? ¿Qué se espera de nosotros como iglesia del Señor? Y es importante establecer que el concepto de iglesia, ¿verdad?, se extrae de una palabra que significa perteneciente al Señor o los llamados del Señor. El Nuevo Testamento define la iglesia como el cuerpo de Cristo, define la iglesia como el pueblo de Dios y define la iglesia como el templo del Espíritu Santo, porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo y usted y yo somos la iglesia. Así que debemos destacar que una característica importante que define la iglesia es la devoción que le profesa a Jesucristo como Señor. La iglesia es un organismo vivo que recibe poder del Espíritu Santo y sabe que forma parte del plan eterno de salvación. Mateo 16, del 12 al 30, ahí está, nos informa que Jesucristo estableció la iglesia bajo su autoridad y Él mismo creó la base para su existencia en su muerte y en su resurrección. Es entonces esa posición de Cristo como el Señor, el que evoca, el que sostiene y el que gobierna, las características que definen la vida de la iglesia, la membresía de la iglesia, el comportamiento de la iglesia, el testimonio de la iglesia, el poder de la iglesia, la vida de la iglesia, la adoración y la esperanza de la iglesia en el regreso de su Señor. Todo esto se basa, ¿verdad?, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia nos enseña que la iglesia está constituida, ¿por qué? Por personas que ponen su confianza en Cristo como su Salvador, confiesan abiertamente sus pecados y piden perdón y son bautizados ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aquellos que formamos parte de la iglesia debemos estar conscientes de las debilidades propias a la humanidad de cada uno de sus miembros. Al mismo tiempo, es Jesús el que nos modela cómo deben ser tratados los miembros de la iglesia, cómo deben perdonarse, cómo deben amarse y cómo debe ser su relación con Dios y cómo debe ser la conducta de cada cual. Es por esto que la iglesia entonces no, ¿verdad?, podemos llegar a la conclusión que la iglesia como tal, como organismo vivo, no es una comunidad de filósofos, la iglesia no es una comunidad de administradores, la iglesia no es una comunidad de educadores, la iglesia es una comunidad de creyentes en Cristo. Creyentes que experimentan una nueva creación, ¿como qué? Como resultado de su fe en el Señor. Como resultado de esa fe, se desarrolla entonces una segunda dimensión, la comunión y la fraternidad entre nosotros como hermanos. Todo esto porque somos parte de la familia del Señor. Así que los creyentes, o sea, usted y yo, dejan de ser suyos para formar parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, están ligados entre sí. Repito, somos una familia, usted y yo somos una familia de la cual Cristo es la cabeza. Somos movidos por el Espíritu Santo. Tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Y esa relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, mueve entonces a la iglesia a un nivel de consagración de sus miembros que provoca que en muchas ocasiones seamos llamados santos, separados del mundo por la gracia de Dios. Y esos consagrados saben, o sea, los creyentes, la familia de Cristo, usted y yo, la iglesia, sabemos o debemos saber
que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y ¿qué? Y pueblo adquirido por Dios, porque Dios nos adoptó y nos hizo parte de su familia. Es por esto que somos llamados a vivir una vida santa que afecte nuestro carácter y toda nuestra conducta. Y esto nos lleva a afirmar que la iglesia es una institución establecida divinamente, cuya esencia no se determina por su número de programas o su número de actividades. La esencia de la iglesia se determina por su obediencia ¿a qué? A la santa palabra de Dios. Aún así, la iglesia del Señor sabe que es imperfecta y que no conseguirá la perfección o la santificación absoluta hasta que el Señor regrese en gloria y la lleve ¿a dónde? A la casa del Padre. En ese momento, la iglesia recibirá ¿qué? Pues recibirá toda su herencia. Mire, ser familia de Dios es ser parte de su iglesia. Y nos espera la misma herencia que recibió su Hijo Jesucristo. Esto no podemos tenerlo en poco. Escuche bien. Esto no podemos tenerlo en poco. Ahora bien, ¿qué más podemos decir de Jesús como nuestro hermano mayor? Veamos. Mire, los hermanos mayores, Jesús como nuestro hermano mayor, los hermanos mayores pueden hacer toda la diferencia. Bueno, realmente no todo. No te alcance. ¿Por qué yo digo esto? Los hermanos mayores pueden hacer la diferencia en una familia, créame. ¡Aleluya! Por ejemplo, hay ladrones en tu casa, no te preocupes porque tu hermano mayor te puede defender. Olvidaste el dinero del almuerzo, no te preocupes porque tu hermano mayor puede que tenga dinero de extra. Así que no importa la situación que usted esté atravesando, si usted tiene un hermano mayor, puede darse el caso de que se pueda apoyar en él. Mire, el hermano mayor de usted posiblemente es más grande que usted, ¿verdad? Es más fuerte que usted y muchas cosas más que usted. Permítame explicarlo mejor. Yo creo que lo explico mejor de otra manera. Trayendo a colación la historia, una historia muy conocida, la historia de José y sus hermanos. Escuche bien, esta historia es muy interesante, todos la conocemos, la historia de José y sus hermanos. Mire, José era el hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus hermanos en su temprana juventud. Y luego de una serie de experiencias, llega a ser gobernador de Egipto en medio de una hambruna en la cual sus hermanos tuvieron que ir a Egipto, ¿verdad?, a buscar comida. Conocemos la historia. José se les presenta, pero ellos no lo reconocen. Habían pasado algunos 22 años desde que los hermanos de José lo venden como esclavo hasta que se lo encuentran como gobernador de Egipto. El capítulo 45 de Génesis relata el momento en que José les revela su identidad a sus hermanos, ¿verdad?, al resto de sus hermanos. Dice ese capítulo, esa historia es preciosa, a mí me encanta. Dice ese capítulo, Génesis 45, que el llanto de José no fue un llanto suave, no fue un llanto apacible. Fueron alaridos resonantes, ¿verdad? Alaridos que resonaron por todos los rincones del palacio. José entonces, ¿verdad?, se les descubre a sus hermanos y les dice, vayan por sus familias y regresen a Egipto. Les prometió proveer para ellos y selló esa promesa con lágrimas. ¡Qué sorpresa! Escuche bien, y usted dirá, bueno, pero José no era el hermano mayor. Usted tiene toda la razón. José no era el hermano mayor, pero en posición social en ese momento sí lo era, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el gobernante de Egipto. Así que ellos llegan de momento y dicen, wow, el gobernante es mi hermano. ¡Qué cosa increíble! El gobernante es mi hermano. También nosotros sabemos lo que es tener hambre. Como los hermanos de José, posiblemente usted y yo nos hemos encontrado en medio de épocas de sequía. Los recursos se han agotado, las provisiones se han acabado,
La energía con el paso de los años ha disminuido y hemos estado donde los hermanos de José estaban. Hemos hecho lo que los hermanos de José hicieron. ¿Por qué? Porque quizás en el transcurso de nuestra vida, en algún momento, usted y yo hemos causado dolor a personas a quienes amamos. Nos hemos dejado dominar por el enojo. Nos hemos extraviado en algún punto de nuestra vida de nuestras prioridades. Pero al igual que los hermanos de José, usted y yo contamos con un hermano mayor que nos defiende, con la gran diferencia que el nuestro es todopoderoso. Enfatizo, Jesús redefinió a su familia para incluir a todos los que llegan a Él en ella. Hebreos 2:11 dice lo siguiente: tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. La vida de José y de Jesús tiene muchas similitudes. Esos son mensajes aparte. Pero tienen realidades muy distintas. ¿Por qué? Porque el reinado y la vida de José terminaron, pero no ocurrió lo mismo con el reinado y la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque el cielo nunca verá un trono vacío. Y en este preciso momento está ocupado por Jesús. Jesús es quien crea los patrones del tiempo, se redirige los calendarios y calma las calamidades. Todo con el propósito de crear momentos como este, en el que usted y yo, sin merecer ser su familia, podemos oírle decir: tranquilo, porque yo soy tu hermano mayor y he prometido que heredarás todo lo que se me ha entregado a mí en mis manos. Juan escribe: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que tu hermano dice en Filipenses 4:19, tu hermano promete suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. También te dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La herencia también es nuestra, y hoy más que nunca debemos entonces vivir con un oído puesto en la trompeta, porque la herencia que se nos ha prometido pronto se nos entregará. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice lo siguiente: porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Qué hermoso, qué tremendo, qué promesa. Mire, ese día no será un día cualquiera. Ese día será el gran día. El arcángel lo inaugurará con un toque de trompeta. Y miles y miles y miles y miles y miles de ángeles aparecerán en el cielo. Los cementerios y el mar entregarán sus muertos, y en las nubes habrá una gran reunión. Nuestra herencia, escuche iglesia, nuestra herencia está a punto de ser entregada y no podemos tenerlo en poco. Cristo viene. Luego de esto será la segunda venida de Cristo, luego del arrebatamiento, y ese será un acontecimiento observado por toda la humanidad. Dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Los que lo traspasaron se lamentarán, pero nosotros nos gozaremos con él. Pero hay algo más. Apocalipsis 21, 1 al 4 dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa y ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos. Y escuche qué tremendo. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Algún día, escuche bien, iglesia, algún día no muy lejano, Dios enjugará, Dios secará todas nuestras lágrimas. Las mismas manos que formaron los cielos y las montañas acariciarán nuestros rostros, secarán tus lágrimas. Iremos a un mundo donde no habrá motivo para llorar nunca. Ya no habrá muerte, ya no habrá coches fúnebres, ya no habrá morgues, ya no habrá cementerio, ya no habrá lápida, ya no habrá funerales, ya no habrán vestidos negros. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Dígame, hermano, dígame, si una promesa como esta no nos dan deseo de que el Señor nos lleve a casa. Jesús quiere que participemos. Esta es la última declaración de la Biblia. Apocalipsis 22:20 dice: ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo en breve, ciertamente, dice el Señor Jesús, vengo en breve. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros poniendo atención? ¿Estamos poniendo atención a esa promesa? ¿Estamos usted y yo viviendo conforme a esa promesa de herencia? ¿Estamos poniendo atención a la declaración que dice, ciertamente vengo en breve? Por eso es que en ocasiones Dios permite circunstancias y situaciones difíciles para que usted y yo miremos arriba. Por eso a veces sacude las cosas un poquito, no porque no nos ama, al contrario, nos ama tanto que hará cualquier cosa con tal de que no desviemos nuestra mirada. Por eso es que vino y vivió entre nosotros. Por eso es que se hizo amigo de los pecadores y hermano del pobre. Por eso pagó por nuestros errores. Por eso entró y salió de una tumba y dijo que usted y yo íbamos a hacer lo mismo. Por eso nos dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, para que donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La herencia viene, la herencia ha de ser entregada por nuestro Señor. La pregunta es, y voy terminando, ¿y cómo vamos a responder nosotros? ¿Y cómo vamos a responder nosotros? Debemos ser la iglesia que Él desea. Debemos honrar el título de familia. Muchos creen que esto no va a ocurrir, pero otros como nosotros, cada día miramos al cielo. Cada día miramos al cielo. Esperamos y anhelamos el día de nuestro encuentro con nuestro Señor. Usted y yo como iglesia debemos vivir con un oído en la trompeta y con un ojo puesto en las nubes. Cristo nos viene a buscar. Nuestro deseo es estar listos cuando Él venga, para que cuando Él pronuncie nuestro nombre estemos inscritos en el libro de la vida. Somos coherederos con Jesucristo y estamos cerca de nuestra herencia. Puestos de pie.